Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Leyendo con Paqui. Mi nombre es Natalie y en esta ocasión, como os había prometido, traigo el clásico, bueno, un clásico muy conocido, que es El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, o Alejandro Dumas como se le conoce en los países hispanos. Yo cogí esta edición preciosa de Akal, que después os hablaré. Lo leí el año pasado, así que lo tenía muy pendiente por reseñar. Era uno de los primeros vídeos que quería hacer en el canal, pero bueno, por muchísimas razones no he podido hacerlo. Entonces, antes de empezar y hablaros un poquito de la trama, que seguramente para muchos, aunque no lo hayáis leído o hayáis visto ninguna película, es muy conocido el argumento, quisiera hablar un poquito sobre Alejandro Dumas o Alexandre Dumas, porque bueno, me pareció curioso también. En esta edición de Akal tiene una pequeña introducción sobre él, sobre Alejandro, y la verdad es que está bastante bien, porque había algunas, bueno, yo no sabía que Alejandro Dumas había sido hijo, bueno, era hijo de un mulato, cuyo abuelo había sido un noble francés, general. Creo que puedo leer el nombre porque no me lo he aprendido. Era Alexandre David de la Pelleterie, y se casó con una esclava negra de Santo Domingo llamada Marie Cassette Dumas, y de hecho el hijo mulato adoptó el apellido Dumas, o sea, fue Alexandre, después Alexandre Dumas, y fue héroe de las guerras napoleónicas. Por eso también Alejandro Dumas, quien escribiera El Conde de Montecristo, fue, digamos, tenía de primera mano todo lo que es el contexto histórico de las guerras napoleónicas, que es parte esencial también en esta novela. Y bueno, lo quería comentar solo como curiosidad por si no lo sabíais, así que ahora pasaré a hablar un poquito sobre el argumento. Bueno, no son spoilers, todo el mundo lo conoce. Digamos que la trama principal vendría a ser la venganza. Es la historia de un hombre, Edmond Dantes, que es injustamente acusado de ser bonapartista. Entonces, todo esto es un complot que se forma a partir de, es que en este libro, de verdad, desde las primeras páginas se puede ver algo que creo, no sé, yo lo leía y es que creo que Edmund era tan inocente que no se daba cuenta que toda la gente a su alrededor lo envidiaba, de verdad, pero es que se huele, se palpa en las páginas. Y entonces, conforme van avanzando la novela y cómo a través de esta acusación también podemos ver un poquito el contexto histórico-cultural que estaba viviendo Francia en ese momento. Esto sí es verdad que la novela no se ciñe a lo que es la historia, pero esto aquí no voy a entrar. A mí me pareció que estaba bastante bien escrita, porque al final, para mí, El Conde de Montecristo está dividido en distintos capítulos y la novela avanza a un ritmo trepidante desde el momento en que Edmond es acusado, que es en las primeras páginas, es acusado de ser bonapartista, y lo encierran injustamente y lo dejan prácticamente podrirse en un calabozo del castillo de If. Y es aquí donde el pobre va a pasar, me parece que eran 14 años, disculpad si no era así, porque lo leí el año pasado. Y durante este momento, y cuando él conoce también a otro personaje que va a ser el abate Faria, quien le va a enseñar todo, la novela es que no puedes parar de leer. Es de verdad también como, digamos, Alejandro Dumas es capaz de transmitir esa angustia. Yo, durante todos los capítulos donde él estaba recluido, y lo que pensaba y las cosas que hacía para no volverse loco en esa mazmorra en la que estaba metido, de verdad que, o sea, estaba llorando. No sé cómo el libro no está hinchado, pero yo lloraba. Sí que después es verdad que pues él
consigue el tesoro bueno, hereda el tesoro de la Batefaria que está en la isla de Montecristo, y a partir de allí se suceden distintos episodios. Entonces, hay mucha gente que también piensa que la novela aquí decae un poco. Para mí no decae en absoluto. Disfruté cada capítulo. Cada capítulo para mí es que me recordaba un poco como a la manera como yo fui criada, que era, me contaban un cuento y mi padre siempre me preguntaba cuál era la moraleja, ¿no? Y en cada capítulo encuentras una moraleja increíble, al menos quiero decir, a partir de mis propias vivencias, era lo que más disfrutaba. Cada capítulo me enseñaba algo, había un mensaje, y esto hacía que, al menos para mí, no me pareciese en nada aburrida. Quizás sí era un poquito larga porque son, creo que 1400 páginas más o menos. 1440 en esta edición de acá. Así que sí, sí que es verdad, pero a la misma vez tiene tantas enseñanzas, también con sentimientos o con cosas que a veces creo que tú como persona te planteas realmente, como el perdón, como también qué hacer con el rencor. Es de verdad increíble, y mucha gente sí que es verdad que también dice de la novela que el conde de Montecristo vuelve para vengarse. Realmente yo no lo tomé así, o sea, lo tomé como un sentido como más, para mí, metafórico de este nuevo, ya no es Edmond Dantes cuando sale del castillo, cuando huye del castillo de If, sino para mí lo que hizo él es, para vengarse de la gente, es sencillamente sacar, como dice, ¿no? Todos tenemos algo que ocultar, o algo que no queremos que salga, y lo único que él hace es traer todo eso para que, como dice, la justicia caiga por su propio peso, ¿no? Entonces, sí que pues tiene como los hilos conductores para que todo eso pase, pero realmente cómo están, digamos, desarrolladas todas las tramas, a mí realmente me gustó muchísimo. Ya os he dicho que no se ciñe muy bien a la historia en general de lo que sé, de Francia, pero sí que me pareció curioso porque, por ejemplo, recuerdo, había un capítulo que se llamaba El telégrafo, y yo no era capaz de entender ese capítulo. Lo tuve que leer 3 veces, y después me di cuenta cuando, porque yo tenía la idea del telégrafo que conocemos, o sea, casi de la Primera Guerra Mundial, más o menos, y es que no se me había ocurrido que había el telégrafo óptico y cómo funcionaba, y que también eso lo investigué yo un poco para ponerme en contexto de por qué los campesinos tenían que subir a una torre para hacer los telégrafos ópticos, y también qué rol había jugado eso dentro de las guerras napoleónicas, por ejemplo. Y me pareció muy curioso, o sea, que si sois personas con muchas inquietudes, que os gusta la historia, que os gusta investigar también, no quedaros solo con la historia, leer El Conde de Montecristo, porque es un libro que de verdad a mí me despertó todos los sentimientos. Fue angustia, pena, dolor, conmoción. Es más, yo también, o sea, a mí me cuesta mucho perdonar a una persona, y cuando en un capítulo, digamos, Edmond Dantes se cuestiona si ha de perdonar o no a alguien, yo estaba como, no, no lo perdones, pero al final me di cuenta o sea, yo no había previsto las consecuencias de este perdón y bueno, en fin, no me voy a enrollar más. Entonces, solamente quería hacer esta reseña para, de verdad, animaros, si no lo habéis leído, es un clásico que merece muchísimo la pena. Y nada, hablaros de esta edición, es muy manejable, tiene las hojas también en beige, que para mí es súper importante. La letra es grande también, tiene índice, tiene una pequeña introducción sobre la traductora, que es Pilar Ruiz Ortega. La traducción es impecable, no hay ninguna errata ni nada, es realmente muy disfrutable. Y bueno,
hasta aquí la reseña de este clásico. Espero que os haya gustado y no me haya enrollado tantísimo y nos vemos en un nuevo vídeo.